verás a continuación en el Congreso de la Ciudad de México. Conéctate al trabajo de las comisiones y comités. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados, integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales. Envío un saludo a las personas que siguen esta transmisión a través de los canales de comunicación del Congreso de la Ciudad de México. Y por supuesto es un honor contar con la presencia de la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, maestra Patricia Avendaño Durán. Bienvenida nuevamente a este Congreso. Es trascendental reconocer que este tipo de ejercicios entre las autoridades en materia electoral resultan indispensables para la consolidación de un marco jurídico que cuente con las disposiciones normativas necesarias para garantizar el respeto, la promoción y protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Esta reunión tiene como objetivo principal conocer la labor y desempeño que realiza desde la Defensoría Pública. Esto ya que resulta importante conocer el estado y los datos relativos a la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía en los ejercicios de participación ciudadana y democráticos. En este sentido, reconozco el acercamiento que tuvo a bien fomentar la maestra Sandra Vivanco a fin de poder informarnos y exponer el estado que guarda su administración. La figura de la Defensoría Pública tiene razón de ser en los principios constitucionales del debido proceso, pues busca que las personas puedan acceder a instancias que conozcan de las posibles violaciones a sus derechos y sobre todo que aquellas que no tienen los recursos económicos puedan contar con una defensa jurídica de calidad que pugne por la protección de los derechos humanos de todas y todos. En ese tenor es primordial que las y los ciudadanos, organizaciones y órganos de representación ciudadana puedan acceder a una instancia gratuita, confiable y eficiente, a fin de poder hacer del conocimiento de la autoridad las inquietudes e inconformidades que se suscitan en los procesos democráticos de nuestra ciudad. Confío en que la labor que en unos momentos se nos dará a conocer tiene como objetivo principal promover la participación política en un contexto de igualdad y seguridad jurídica. Por otra parte, presentaremos el formato mediante el cual se regirá la reunión de hoy, por lo que solicito atentamente al diputado secretario de esta comisión de lectura al formato para desarrollar la misma, no sin antes darle también la bienvenida a la licenciada Sandra Vivanco Morales. Adelante, diputado secretario. Por instrucciones de la presidencia se procede a dar lectura al formato para desarrollar la reunión. 1. Palabras por parte de la persona titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Sandra Araceli Vivanco Morales, para presentarse y hablar del trabajo realizado por el área a su digno cargo hasta por 20 minutos. 2. Posicionamiento, preguntas por cada diputada o diputado integrante de la comisión que desea hacer uso de la palabra hasta por 3 minutos. 3. Palabras por parte de la persona titular de la Defensoría Pública para responder preguntas y emitir un mensaje final hasta por 10 minutos. 4. Uso de la palabra para emitir un mensaje final por parte de las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión hasta por 3 minutos. 5. Asuntos generales. 6. Clausura de la reunión. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputado secretario. A continuación, para informar el estado que guarda su administración, cedo el uso de la voz a la titular Sandra Araceli Vivanco Morales. Adelante, por favor. Muchas gracias, diputado presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Primero, pues me congratula saludar a las diputadas y los diputados que acompañan esta mesa esta mañana. También saludo con mucho agrado a la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la maestra Patricia Avendaño. Gracias por acompañarme, maestra. Saludo con mucho gusto al maestro Alejandro Gil, director jurídico de la Secretaría de Gobierno. Muchas gracias, maestro, por su compañía. También a las demás personas que han sido invitadas a esta reunión. Antes de iniciar, quisiera decirles que el trabajo que se ha venido
construyendo en estos 3 años de existencia de la Defensoría no podía ser posible con una sola persona, entonces agradezco en primer lugar al equipo que me ha acompañado durante estos 3 años, porque sin ellos no hubiera sido posible la atención pronta, de calidad que se le ofrece a la ciudadanía en el ejercicio de esta actividad que me fue conferida por esta soberanía. Quiero decirles que mañana será el día del tercer aniversario de la Defensoría. Hace 3 años tuve la oportunidad de rendir protesta en el Pleno, en ese salón tan hermoso en el que ustedes sesionan cada semana. Es una emoción muy grande estar ahí y no sabía en ese momento las cuestiones a las que nos íbamos a enfrentar en una defensoría que en principio de cuentas pues no existía. Cuando estamos ante una institución, una instancia que no existe aún en la vida jurídica y que tiene que innovar en procesos y en procedimientos, pero sobre todo en entender que la lógica de una defensoría con un servicio gratuito de asesoría y defensa hacia la ciudadanía debe de tener al frente y por encima de cualquier otra cosa una atención cálida, de calidad, con transparencia, pero sobre todo sensible a distintas circunstancias que se nos presentan a cada momento con la ciudadanía. Quiero decirles que en ese mayo del 2019, cuando nadie de nosotros y nosotras nos imaginábamos que en el 2020 la vida nos iba a cambiar, pues llegué a un tribunal que ya conocía, tenía ya 6 años de pertenecer a esa institución, cuestión que no me fue difícil. Agradezco desde este espacio también al Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, porque las magistradas y los magistrados acompañaron desde el día 1 de la designación el trabajo y todas las cuestiones administrativas que se tuvieron que implementar para que se tuviera la atención hacia la ciudadanía. Los primeros meses transcurrieron con una calma interesante, porque al ser una instancia dentro de un tribunal, es difícil a veces la difusión de las tareas y que se conociera. Es curioso cómo el Código Electoral en el artículo 197, donde establece las atribuciones de la Defensoría, dice que, o deja ahí muy claro que la Jefatura de Gobierno y el Instituto Electoral se coordinarán con la Defensoría. Quiero decirles que es al revés, he tenido yo que buscar, porque no podría ser que esas instancias, que la Jefatura de Gobierno y el propio instituto buscaran a la Defensoría para coordinarse. Ha sido al contrario, he tenido la recepción inclusive de las alcaldías en el momento que nos hemos acercado, del instituto, que agradezco que siempre nos ha tenido en su banner. El propio tribunal ha hecho una difusión muy extensa, y el propio gobierno de la ciudad, para tratar de acercar los servicios de la Defensoría a la ciudadanía. Y sí, al día siguiente de mi nombramiento, curiosamente, llegué, no sabía dónde, porque era una instancia, repito, de nueva creación, no había oficinas. Por eso digo que tuve el acompañamiento del Pleno del Tribunal, porque de manera inmediata se dispusieron todos los elementos para que yo pudiera trabajar. Y al día siguiente tuve la primera persona, porque no sabía yo que la ciudadanía estaba tan interesada, y revisaba y seguía las sesiones del Congreso, y dijo que había visto que había nombrado una defensora y acudió. Fue nuestro primer servicio. A partir de entonces no hemos parado. Ha sido un tanto difícil, porque repito, ser una instancia dentro de un tribunal no llama mucho la atención. Muchas personas no conocen y no saben la actividad del tribunal. Quiero decirles que acude ciudadanía a preguntarnos que si ahí puede tramitar su credencial de elector. Entonces, te das cuenta de la falta que hay de conocimiento, pero también de difusión de las distintas autoridades electorales, no solamente de la Defensoría o del tribunal. Así transitamos los primeros meses hasta que llegó la pandemia.
Empezamos marzo, el 15 de marzo del 2020 hubo la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021, también la elección para la primera generación de copacos en todas las unidades territoriales de nuestra hermosa ciudad, y entonces estábamos ya con pandemia y todos teníamos miedo porque no sabíamos qué iba a pasar y queríamos ya no recibir ciudadanía, pero sí la recibíamos. Esa semana después de la elección, después del día 15 de marzo, los libros de registro no nos dejan mentir, pero atendimos más de 200 personas que acudían a pedir los servicios de la Defensoría, y supimos que entonces sí, estábamos ya un poco en el ojo de la ciudadanía, y eso es importante. Después vino lo que todo mundo ya sabemos, se cerraron algunas puertas, algunas instituciones, dejaron de manera presencial de brindar servicios, pero quiero decirles que entonces nació la oportunidad de innovarnos, y nos innovamos ofreciendo servicios a través de otros mecanismos que la tecnología nos permitía. Y ya teníamos la disposición de una línea telefónica, y entonces con la unidad de servicios tecnológicos del tribunal se vinculaba a los teléfonos celulares, y tenemos un chat interactivo, y el correo electrónico hizo su parte, y entonces la ciudadanía no dejó de buscarnos. Y quiero decirles, como lo verán en la presentación que me permití anexarles un poco para que conocieran lo que hacemos, podrán ver en los números cómo en el año 2020, en un año en el que pareciera que todo se paró, la Defensoría atendió a 576 personas, 255 hombres, 321 mujeres. Observo que hay muchas mujeres que participan más en la vida democrática y de participación ciudadana en nuestra ciudad, y estoy segura que así ha de acontecer en todo el país. Entonces, si no paramos cuando tuvimos que cerrar las puertas de alguna forma, los demás meses tampoco lo hicimos. En agosto, de alguna forma, con la baja de contagios, eventualmente creo que el instituto también así lo hizo, empezamos a funcionar, se calificó esa elección de copacos y el ejercicio de consulta de presupuesto participativo, y otra vez arrancamos. Quiero decirles que quizá los números que ustedes ven en el periodo 2019 y 2022 les puedan parecer interesantes, puedan parecer quizá bajos para ser una ciudad de tantos millones de personas, pero quiero decirles que no toda la ciudadanía tiene la conciencia y sabe que tiene un tribunal al cual acudir, pero sobre todo tampoco sabe que tiene una instancia que de manera gratuita le puede atender para asesorarle y defenderle en el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales y de participación ciudadana. Para nosotros, en la Defensoría, para los hombres y mujeres que servimos ahí a la ciudadanía, es muy importante estos números, porque antes no se tenía esta capacidad, de atención a la ciudadanía. El Tribunal Electoral, como sucede en muchas de las materias, no siempre es cercano a la ciudadanía en el tema de la atención de persona a persona. La materia electoral no tiene una controversia o una litis donde las partes se enfrenten. La materia electoral en el tema jurisdiccional es que el ciudadano o la ciudadana, o en su caso los partidos políticos, que son los que ejercitan los medios de impugnación, presentan un escrito que va acompañado con sus pruebas, y después no saben nada. ¿Qué es lo que sigue? La sustanciación dentro del tribunal, en la intimidad de una ponencia donde hay un expediente y un secretario de estudio y cuenta y una magistratura que discutirán ese asunto, pero ya no hay una litis entre las partes. Entonces, la ciudadanía no sabe eso y muchas veces se desespera, y a nosotros nos ha tocado educar un poco en ello a la ciudadanía. Nosotros nos sentimos muy contentos de ver los logros, porque tenemos personas que ya activan muchos mecanismos, porque ustedes saben que nuestra ley de participación ciudadana en la Ciudad de México
no solamente tiene el tema de presupuesto participativo, ni tampoco de copacos. Hemos activado la silla ciudadana, hemos activado audiencias ciudadanas, las asambleas, los conflictos al interior de los copacos se han resuelto. Quiero decirles que dentro de las acciones que considero muy importantes de la Defensoría, se ha logrado la destitución de algunas personas que forman parte de las copacos por actuaciones al margen de la normativa electoral. También hemos logrado, aunque no ha sido totalmente la competencia del tribunal, asesorar a personas que requieren de los servicios cuando necesitan acudir a la instancia federal, que esa es una petición que hago a esta comisión, que revisen el tema del Código Electoral, donde establece una competencia solamente en el ámbito electoral. Le quedamos a deber ahí todavía a la ciudadanía, porque eso no significa el cumplimiento del principio de justicia completa. La justicia, el acceso a la justicia debe ser de manera efectiva y todavía nos falta ese brinquito, que podamos acompañar a la ciudadanía en la materia federal. Quiero decirles que de alguna manera eso es como ponernos un poquito el pie, porque si voy a dar un ejemplo, ahora que tuvimos el ejercicio de participación ciudadana de presupuesto 2022, tuvimos en 4 días que hacer como 90 demandas, entonces pensar en el ámbito federal significará más trabajo, pero tenemos que darle el acompañamiento a la ciudadanía. Es parte de lo que debe de ofrecer esta Defensoría. ¿Por qué? Porque esta Defensoría está pensada para ello, para garantizar los derechos humanos, para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía. También me parece importante resaltar que este Congreso debe sentirse muy contento y orgulloso de tener a la que fue la primera Defensoría Pública. Quiero decirles que a través de esta, que me parece una práctica exitosa, un proyecto exitoso, ya otras entidades han intentado y lo están llevando medianamente a buen puerto, porque es difícil instalar una instancia dentro de una institución, pero ya hay otras entidades que cuentan con una Defensoría Pública en materia electoral dentro de sus tribunales, y creo que eso es el reflejo de llevarse una instancia, una institución que creó y que se creó en el seno de este Congreso, porque aquí es donde se legisló esa reforma con la armonización de nuestra normativa después de que nos convertimos en Ciudad de México. Entonces, creo que felicito los esfuerzos de las legislaturas que en su momento crearon la Defensoría, y sobre todo de que el Congreso haya tenido a bien la designación en el año 2019. Quizá al momento de que puedan ver el informe podrán ver cifras y pareciera que todo se reduce a números. Y sí, la Defensoría también tiene que hacer estadística. Y sí, también dividimos cuántos hombres y cuántas mujeres atendemos, cuántas personas con discapacidad, si viene alguna persona de la diversidad sexual, si viene algún joven, alguna persona adulta mayor. Todo eso son números. Pero desde la Defensoría quiero decirles a las diputadas y a los diputados que no solamente vemos números, vemos personas. Hemos logrado restituirle derechos a personas que han salido de prisión sin haber conseguido aún purgar su pena, es decir, teniendo aún la suspensión de sus derechos político-electorales. Hemos logrado que el Instituto Nacional Electoral les otorgue su credencial, no para que puedan ejercer el voto, porque eso está suspendido, pero sí como un elemento de identificación. Ese ha sido uno de nuestros asuntos de más emoción, porque esa persona pudo restituirse socialmente a través de un servicio que le ofreció la Defensoría. Si bien era en el ámbito federal, pero tenemos el primero constitucional que nos permite atender a las personas en su calidad y en su necesidad. Hay algunos grupos vulnerabilizados que deben de ser atendidos de manera eficiente y eficaz, y creo que la Defensoría lo ha hecho. Quiero decirles que hay muchos números quizá
y muchas personas que tocan la puerta de la Defensoría y que de manera equivocada quizá acuden ahí. Nos llamaba la atención porque nos buscaban para divorcios, para sucesorios, para actas de nacimiento, para muchas cosas, y yo no entendía. Empezamos a preguntarle a la ciudadanía por qué nos llamaba a nosotros, y decían, es que ponemos en el buscador de internet y lo primero que nos aparece es la Defensoría Electoral. Me dio mucho gusto saber eso. No sé por qué aparezca en la primera búsqueda que haga la ciudadanía, pero entonces recibimos muchas llamadas y nos hemos tenido también que innovar en esa forma, porque hemos tenido que buscar a qué instancia remitimos a esa persona. No solo le colgamos, no solo atendemos la llamada y le decimos aquí no es. Tenemos la sensibilidad de escuchar y de buscar también nosotros en el internet y poderle decir a dónde acuda. Dentro de esa búsqueda nos dimos cuenta, a través de resoluciones de la Sala Regional, que el Tribunal Electoral en un momento del tema de presupuesto participativo, que es algo muy sentido, ya no es competente, y eso es en el momento de la ejecución de los proyectos, cuando se involucran los recursos públicos. La Defensoría ha tenido la sensibilidad de buscar otras puertas para acompañar a la ciudadanía, por lo menos con la asesoría, y decirle a dónde acuda para pelear ese presupuesto que ya fue votado y que les pertenece. Dentro de los números que ustedes van a encontrar en el informe, aparece la atención digital. Comentaba yo el tema de la pandemia, ha crecido la atención digital y ha sido un gran medio y una gran forma de cercanía con la ciudadanía. Nunca dejamos de atender, a pesar de que teníamos como las puertas cerradas como todas las instituciones por seguridad, pero nunca se dejó de atender a la ciudadanía. Los números de atención digital dan cuenta de ella. Del total de personas que se han atendido, gran número ha sido ahora a través de los medios digitales. Dentro de las cuestiones que atendemos, también ha sido la asesoría y en su caso defensa a personas que integran o que pertenecen a pueblos y barrios originarios de nuestra ciudad. Ahora mismo estamos acompañando, gracias a la invitación que nos hizo el Instituto Electoral, a un procedimiento nuevo de conciliación y mediación en un pueblo de esta ciudad. También pongo como parte de las cuestiones que considero necesarias para el futuro, para la consideración de esta comisión, la posibilidad de que en nuestra normativa electoral exista este mecanismo. Hay muchos conflictos que podrían arreglarse dentro de las mesas, dentro del diálogo, utilizando el diálogo entre las personas involucradas antes de llegar al ámbito jurisdiccional y hacer juicios eternos. Quiero decirles, y no precisamente porque la materia electoral se tarde, prácticamente es muy rápida. El tema es que se puede impugnar cada acto, y eso es lo que ha estado sucediendo. Quiero informarles que a través de lo que nos llega de las personas que se acercan a la Defensoría, sabemos que hay varios pueblos que desde hace más de 3 años no cuentan con una representación a la que ellos estaban acostumbrados o acostumbradas en su vida interna, en su autonomía. Y esto ha sido pues por conflictos que se han derivado de los procesos de renovación de sus propias autoridades. No sé, quizá la presidenta del instituto, porque es complicado el tema de la mediación, no me va a querer mucho después de que haya hecho esta petición, pero la verdad la considero necesaria. Pero más allá de lo que va a implicar en temas de trabajo, de esfuerzos, quiero decirles que yo, que lo estoy viviendo, en el informe también les hago referencia de las reuniones a las que hemos estado acudiendo como Defensoría. Se enriquece mucho. Las partes que se encuentran en conflicto por lo menos se sientan a dialogar, y eso, señoras y señores, ya es un avance. Entonces, lo dejo ahí como una petición, como una cartita solicitando que se considere por esta comisión para el futuro.
Decirles pues que no sé cuánto tiempo llevo hablando, no sé si me he tardado demasiado. Decirles que también con mucho gusto que hemos logrado permear en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. En algunas hay pocas solicitudes en estos 3 años, realmente no sé a qué se deba, no sé si tenga que ver con la difusión, pero me congratula saber que sí hemos logrado permear en las 16 alcaldías. Yo sí noto un tema de desigualdades que evidentemente se acrecentó con la pandemia y tiene que ver con el acceso a la información y con el acceso a tecnologías. Le es más fácil a algún sector de la población atender algunos asuntos como los que se ventilan en la materia electoral, porque está más informado, porque tiene más acceso a una computadora, al internet, porque puede enterarse de algunas noticias y entonces puede reaccionar y accionar los mecanismos que tiene a su alcance. Entonces, sí vivimos todavía en una sociedad donde hay desigualdades, por eso sigo celebrando, no tanto, sí mucho, porque soy la titular de la Defensoría y es un alto honor tener ese encargo, además de que soy la primera mujer, la primera defensora, me nombró la primera legislatura al Congreso, son cuestiones que se quedan en el corazón, es un alto honor para mí, pero no dejo de observar las otras cuestiones y me da gusto saber que podemos llegar a la ciudadanía. Le pido también a esta comisión que si tiene a bien considerarlo, nos sigan apoyando también para la difusión a través de su banner, de su página, es importante. Seguramente la ciudadanía también los busca qué hace nuestro Congreso de la Ciudad y seguramente si se encuentran por ahí el micrositio de la Defensoría, tendrán la intención de dar un clic y llegarán a nosotros y a nosotras. La información, los datos gruesos, los datos generales de la actividad está en este documento que les entregué, me pareció lo más adecuado porque quizá en el momento de hablar podía dejar pasar algún dato. Inclusive me permití poner todas las atribuciones que el código establece para la Defensoría, son bastantes, son varias, creo que las hemos cumplido dentro de esta nueva normalidad en la que todos y todas vivimos. Y quiero, por último, solamente decirles que estoy muy agradecida por el espacio, por la oportunidad de poder dar un mensaje, de poder informar de alguna forma también, porque debemos de reconocer que a raíz de la reforma del 2014, al Congreso de la Ciudad de México y en general a los congresos de todas las entidades, solamente les corresponde, ya no les corresponde, mejor dicho, el nombramiento de magistrados ni de integrantes de los OPLES, pero es la Defensoría la única instancia que por ahora este Congreso puede nombrar y me parece un ejercicio adecuado poder tener la oportunidad de venir a platicarles de las actividades que desarrollamos. Estoy muy agradecida por el espacio y estoy atenta a sus cuestionamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Defensora Ciudadana. Esta presidencia quisiera darle el uso de la palabra a la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que nos pueda brindar un saludo y un mensaje. Muchas gracias, diputado presidente de la comisión. Saludo con mucho agrado a los integrantes de esta Comisión de Asuntos Político-Electorales. Gracias a Sandra que tuvo la cortesía de convidarme a este evento tan significativo y comentarles, recordaba yo con la diputada Esperanza Villalobos, que parece que ha transcurrido mucho tiempo desde el momento en que los ciudadanos de esta gran capital pudimos recuperar nuestros derechos político-electorales, porque no hay que olvidar que durante un largo tiempo fuimos prácticamente ciudadanos de segunda, ciudadanos con derechos políticos limitados, que no teníamos la posibilidad de elegir a nuestras autoridades, a nuestros legisladores, como si careciéramos de la capacidad
de podernos dar nuestras leyes, de poder definir las políticas públicas que se aplicaban en nuestra ciudad. A mí me parece que nunca debemos de olvidar esa gran lucha que dieron muchas mujeres y hombres para transformar esta ciudad en lo que ahora es una ciudad que garantice el ejercicio pleno de derechos de todos sus habitantes, no solo de los ciudadanos, de todos los habitantes que estamos aquí. Y nuestra tarea como integrantes de las instituciones que representamos es garantizar el ejercicio pleno a través de diversos mecanismos, y así tenemos una Constitución que amplía los derechos que antes no existían o que estaban limitados, que tenemos un nuevo estatus como ciudad y que no solamente fue un simple cambio de nombre de Distrito Federal a Ciudad de México, que implica la creación de un órgano como este, que es un congreso con plenas facultades para determinar asuntos sumamente importantes de nuestra capital. En fin, toda esta serie de derechos que se concretan en cosas tan específicas o en aspectos tan específicos como los derechos de los pueblos y barrios originarios, en la Ley de Participación Ciudadana que crea nuevas figuras, nuevos procedimientos, nuevos mecanismos, o esta defensoría que ahora existe en auxilio de los ciudadanos. Celebrar la existencia de esta defensoría, felicitar a Sandra por estos años de trabajo arduo, y le tengo una gran noticia: va a seguir teniendo mucho trabajo porque hay muchas actividades que tenemos que hacer, y en ellas las y los ciudadanos, los habitantes que cada vez van adquiriendo más conciencia de qué derechos pueden ejercer, acuden a buscar la orientación y la asesoría, y qué mejor que quienes integran la Defensoría estén ahí para auxiliarles, para orientarles, para decirles cuál es el camino que tienen que seguir, no solo a los ciudadanos que participan en las comisiones de participación comunitaria, o quienes ejercen su voto, o quienes participan ahora en el presupuesto participativo, o inclusive con todos los habitantes de los pueblos y barrios originarios. Hay mucho camino todavía por recorrer. No es una ruta a la que hayamos llegado a una meta, más bien es un punto de partida, y yo ahí celebro de verdad estar acompañadas en esta tarea por tantas y tantas personas que si nos pusiéramos a buscar la historia de qué aportación dieron todos y cada uno de quienes han construido lo que ahora tenemos como andamiaje institucional en la Ciudad de México, podríamos escribir muchas historias gloriosas de éxito, de aportaciones, de aquella acción que parecía, digamos, oculta o menos importante, cuando lo realmente es la acción ciudadana de crear conciencia, de participar, de involucrarse, de difundir, de ejercer nuestros derechos. En esa tarea, de verdad, yo celebro que Sandra esté aquí apoyando, orientando a la ciudadanía, y por supuesto que te ayudamos, por supuesto que encaminamos a los ciudadanos para que cada día más puedan hacer un ejercicio pleno de sus derechos. Muchas felicidades. Celebro también mucho que este Congreso haya designado a Sandra como la primera titular de esta Defensoría, y que está haciendo un ejercicio tan exitoso en su gestión. Muchas felicidades. Muchas gracias, maestra Avendaño. A continuación, las diputadas y diputados integrantes de esta comisión harán uso de la palabra para emitir su posicionamiento o realizar preguntas. Le solicito al diputado secretario que nos ayude tomando en orden el nombre de las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra. Claro, presidente, por favor manifieste quién desea hacer uso de la palabra. Diputada Maxta, diputada Yuriri, diputada Quiroga, diputada Villalobos, pues todos, presidente, su servidor también. Villalobos, me apunto yo, presidente, y cierra usted si gusta. Perfecto. En ese orden, entonces, diputada Maxta, por favor. Muchas gracias. Buen día a todos. Saludo con mucho gusto a la maestra Sandra Vivanco, a la presidenta, la maestra Avendaño, a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas, evidentemente a nuestro presidente, diputado Temístocles. Muchas gracias por la realización de estos foros, este y el que viene, que creo que son de suma importancia. Y bueno, pues
Yo creo que estas mesas son muy importantes porque la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos hace falta más difusión, ¿no? O sea, estamos viendo aquí la numeralia de los periodos que evidentemente ha ido en incremento, pero significativamente es muy bajo aún, ¿no? Y creo que más que decir el por qué, más bien tenemos que ponernos de acuerdo en cómo le vamos a hacer para ir superando estos números, duplicarlos, triplicarlos, porque el que los ciudadanos tengan estos espacios de defensoría donde su voz pueda ser representada, el tema de participación ciudadana, algo que yo aplaudo mucho es que yo vi al Instituto Electoral caminando todas las calles buscando a los copacos para darles la información de cómo generar el presupuesto participativo, que yo tal vez en años anteriores no lo había percibido, ¿no? Entonces, este año me dio mucho gusto porque hubo un acercamiento con el Instituto Electoral para que se pudieran dar estos foros para los vecinos, para los presidentes de los comités vecinales, para quien quisiera o tuviera la intención de acceder en el tema de presupuesto participativo, ¿no? Entonces, siento que aún así hace falta darle más difusión y más bien en ese sentido es decirles desde el grupo parlamentario del PRI, ¿cómo le podemos hacer con ustedes para apoyarlos a que haya esta mayor difusión? Que no sea únicamente en estos periodos anuales cuando ya viene el presupuesto participativo y todos andamos corriendo, viendo, haciendo, deshaciendo, sino que sean foros que se puedan destinar durante todo el año. Porque, ejemplo, a través de las juventudes están muy interesados los jóvenes en decir, bueno, yo quiero acceder al presupuesto participativo de mi colonia y quiero enviar un procedimiento y tengo ideas que pueden servir para mis colonias. Entonces, que podamos aterrizarlo en estos foros juveniles tal vez, que podemos hacerlos ya ahora mediante la tecnología por Zoom, ¿no? O sea, tenemos otras opciones de irlos generando, pero que podamos darle mayor difusión y que al próximo año cuando venga el presupuesto donde tuvimos votaciones de 60 participantes, de 70, podemos triplicarlos, ¿no? Y realmente eso qué va a hacer también que las alcaldías pues tengan ahora sí que más presión social, más presión vecinal para que se ejerza el presupuesto como se debe de ejercer, que se utilice en lo que se tiene que utilizar, ¿no? Entonces, nosotros como diputados, siendo la voz representante de los ciudadanos, pues créanme que desde el PRI estamos orientándolos a que cada vez sean más participativos, que evidentemente eso va a generar que tengamos mayor presión, pero que también realicemos todos el trabajo desde la trinchera en la que estamos. Entonces, esa va en función la primera pregunta, de qué manera nosotros como Congreso podemos contribuir en trabajar para una mayor difusión en los temas de presupuesto participativo y también de los pueblos y barrios originarios, que me sorprende, por ejemplo, ver en esta numeralia cómo han recibido mayores asesorías en Milpalta que en Venustiano Carranza, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que ponderar, que están ávidos del conocimiento de la participación y creo que tenemos que seguirlo fomentando porque pueblos y barrios originarios es hablar de un tema completamente aparte de lo que se maneja en la Ciudad de México, ¿no? Hay varios temas que vamos ahí a empezar a profundizar, inclusive en el tema de las territoriales, cómo son designadas en los pueblos y barrios originarios y en donde no lo son, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo en conjunto, en coordinado, que les pido que cuenten con una servidora y con el grupo parlamentario del PRI para seguir abonándolo. Y la segunda pregunta sería, ¿cuáles son los retos que tiene usted, maestra Sandra, en la Defensoría de cara al proceso electoral del 2024 y cómo podemos apoyar desde el Congreso en cuanto al esquema normativo actual? Porque bueno, pues también sabemos que tiene una gran posibilidad de ratificación. A mí me da mucho gusto escucharla hablar porque veo que es una persona con el interés de apoyo social, que es lo que más tenemos que seguir abanderando los servidores públicos, y pues decirles a ambas, tanto a usted, maestra Sandra, como a usted, presidenta, que cuentan con todo el apoyo desde el Congreso de la Ciudad de México, desde la diputada Maxta González y desde el grupo parlamentario del PRI. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. A continuación, la diputada Yuri. Bueno, pues muchas gracias. Buena tarde, compañeras y compañeros diputados, integrantes
de esta Comisión de Asuntos Políticos Electorales. Agradezco, celebro este ejercicio democrático. Por supuesto, reconozco la convicción y el compromiso del diputado Temístocles para que se lleven a cabo este tipo de mesas, pero además yo invitaría a que se pudieran hacer de forma continua para que la ciudadanía esté informada de qué es lo que se está haciendo. Ya también nos platicaba hace un momento la maestra Sandra Araceli sobre la importancia de difundir cuáles son los servicios que tiene la Defensoría. También, bueno, pues saludo con gusto a la maestra Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral. Sean ambas bienvenidas a esta su casa. Y yo estoy segura que durante esta legislatura estaremos en comunicación de manera permanente, haciendo este tipo de ejercicios que ayudan mucho a la transparencia y a la comunicación y al acercamiento con la ciudadanía. Hemos leído sobre las acciones que llevan a cabo desde la Defensoría. Leíamos también un poco acerca de los números que usted nos está presentando en cuanto a los casos que se han atendido, y veo con agrado que la alcaldía de Gustavo Amadero, de donde soy representante originaria, pues es una de las alcaldías con mayor número de atenciones. Según el informe presentado, tenemos 208 atenciones recibidas, lo cual, bueno, pues eso nos da mucho gusto. Sin embargo, sí creemos que hace falta una mayor difusión y que los ciudadanos puedan acercarse a esta institución, que sepan que existe la Defensoría. Y como bien comentaba usted hace un momento, que uno de los objetivos principales es garantizar los derechos humanos, garantizar los derechos políticos electorales de los habitantes de esta ciudad, y ese es un tema que me parece fundamental, que se tiene que difundir, que tenemos que informar a los habitantes de esta ciudad cuáles son las funciones y en qué servicios se les puede brindar. También otro tema que celebro es el tema de la digitalización, que como bien comentaba, pues a partir de 2020 y derivado de la pandemia, pues nos vino a paralizar, ¿no? No solamente en la ciudad, en el país, sino en el mundo, y el uso de las tecnologías se volvió fundamental. El hecho de que se le pueda brindar a los ciudadanos estas dos vías, tanto presencial como en línea, es una gran alternativa, porque además hay muchos ciudadanos que por diferentes motivos se les puede complicar el acudir de manera directa a la Defensoría. Sin embargo, el ya tener este servicio en línea, pues es acercarse y tener un vínculo mucho más cercano. Entonces, esta parte yo la celebro. Y bueno, pues el apoyar también, como decía, a las personas que se encontraban privadas de su libertad, y que una vez que se reincorporan y se encuentran con una serie de obstáculos para poderse reincorporar a la vida laboral, sobre todo, y contar con una identificación oficial como es nuestra INE, pues también se vuelve se vuelve vital, y si no un viacrucis, porque en ningún lado se la pueden otorgar, y no porque tienes antecedentes penales, y por lo tanto pues se te priva de ciertos derechos. Entonces, este punto también me parece que es muy importante y que vale la pena mencionar, y que vale la pena también difundir. Y pues a nombre del grupo parlamentario de Morena, celebramos este tipo de actos democráticos, y también le decimos que esta es su casa,
que está usted en un parlamento abierto, en un congreso cercano a los ciudadanos, y como también se comentaba, pues también nosotros somos la representación del pueblo, y pues es también parte de nuestro deber informar y hacer llegar a nuestras vecinas y a nuestros vecinos que cuentan con una defensoría. Pues muchas gracias y sea usted bienvenida. Gracias, diputada. A continuación, la diputada Quiroga. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Bienvenidas, licenciada Sandra Vivanco, maestra Patricia Avendaño. Es un gusto tenerlas aquí en este ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? Ojalá todos los funcionarios estuvieran accesibles a realizar estos ejercicios, ¿no? No solamente como por mandato constitucional, sino abiertos de capa para decirle a la ciudadanía qué es lo que está pasando con sus recursos. Primeramente, pues, en el informe, pues, vemos una atención progresiva, ¿no? Año con año ha aumentado en este primer informe que nos muestran, y eso es de celebrarse, lo que quiere decir que la creación de la Defensoría ha sido acertada, pero además se ve también un poco paulatino el conocimiento de la ciudadanía de que existe esta Defensoría. Creo que en este sentido todos y todas estaremos de acuerdo en que es necesario poder generar de manera conjunta acciones y mecanismos que nos ayuden a que pueda haber una visualización más grande de la Defensoría y cuáles son sus alcances, de qué manera la Defensoría defiende a la ciudadanía, ¿no? Y cómo es accesible que los ciudadanos lleguen a la Defensoría. En el PRD estamos convencidos de que debe de existir a través del tiempo una atención progresiva en cuanto al blindaje y al fortalecimiento de las instituciones. Y en el caso de la Defensoría, al ser una parte fundamental que solamente está dispuesta para la ciudadanía, pues esto no puede faltar. Y en ese sentido, pues a mí me gustaría decirte, te hablo de tú, que desde el PRD estamos dispuestos a poder generar pues estos vínculos de comunicación que nos permitan a través del tiempo generar mejores condiciones para la Defensoría, protegerla, blindarla, ¿no? Eso es necesario. Este tema del acercamiento de la información de la Defensoría hacia la ciudadanía y cuáles son sus alcances, sí me parece que es un tema oportuno y me parece que es algo en el que esta comisión perfectamente podríamos impulsar a través de los módulos de atención ciudadana, incluso pues exhortar a otras instituciones de gobierno y a algunos otros órganos autónomos pues la solicitud de que nos ayuden a generar esta visualización de que existe la Defensoría, cuáles son sus funciones, para qué le sirve a la ciudadanía, en dónde encontrarla. El tema digital me parece fundamental, pero sin embargo también tenemos que tener en cuenta que no toda la gente tiene la posibilidad de acercarse digitalmente al gobierno, a las instituciones, al Congreso, etcétera. Entonces, poder generar un documento en donde con mucha precisión podamos colaborar cómo hacemos para llegar, ¿no?, a esas personas que no saben que existe la Defensoría, pero que tampoco tienen las posibilidades electrónicas para poder acercarse por su propia voluntad. Y la otra parte que a mí sí me gustaría preguntar, si los elementos presupuestales con que cuesta la Defensoría son suficientes para realizar la labor que hacen. De no ser así, ¿qué es lo que necesita la Defensoría para poder mejorar la atención, para poder ser una atención también progresiva, que cada vez sea mejor, que cada vez sea más amplia? De qué manera la Defensoría también está dentro de esta posibilidad pues de mejorar a su propia estructura personal.
capacitación, certificaciones, en temas de derechos humanos, ¿no? Entonces, es cuanto. Y agradecerles, bienvenidas, y desde el PRD con mucha sensibilidad, porque la ciudadanía merece lo mejor. Gracias. Gracias, diputada. Adelante, diputada Villalobos. Perdón, ya se me trabó el micrófono. Pues bueno, buenas tardes a todas, a todos, y darles la bienvenida a las dos titulares de estas áreas, a Sandra Vivanco, que afortunadamente he tenido vivencias con ella en su área de defensoría de la ciudadanía. También a Pati Avendaño, que bueno, en estos andares nos hemos encontrado en varias ocasiones en esta democracia de la ciudad tan nueva, como bien se decía. Tenemos una historia muy reciente, pero que ha sido, se ha ido desarrollando con mucha velocidad. Digo, si consideramos que en 1993 hizo el primer plebiscito en la ciudad para que pudiéramos tener calidad de Estado, pues no es tanto tiempo. Entonces, se ha ido desarrollando con mucha rapidez, luego la Asamblea Constituyente, para poder tener y darle vida a este Congreso, fue una situación definitiva para la ciudad. Entonces, pues varios de los que estamos aquí tenemos el honor de haber participado también en la primera legislatura, que marca ese parteaguas en la ciudad y en la vida democrática de esta nuestra querida ciudad. Y pues bueno, el trabajo que se está realizando, también nos tocó pues tomarle protesta a la maestra Vivanco aquí en el 2019, y como consideramos todos en ese momento como una necesidad real para que de verdad los ciudadanos tengan esta área que defienda sus derechos, porque esta ciudad, la característica que ha tenido siempre ha sido de avanzada, como defensores de los derechos humanos, de los defensores de los derechos políticos, democráticos, y me parece que fue una situación necesaria y que se hizo muy pronto. Veo el informe, me parece muy, muy importante esta numeralia que nos haces el favor de entregarnos, y que son buenos números a pesar de la pandemia. Esta pandemia que detuvo la ciudad, así como detuvo al mundo. Sí, no es una situación que nos haya detenido únicamente como sociedad aquí, detuvo al mundo. Entonces, los números me parece que son muy buenos si lo ponemos en ese contexto. Digo, no puede ser de otra manera. También la pandemia nos cruza la vida, ¿no? Un antes y un después de lo que es la pandemia. Entonces, los números me parecen excelentes si consideramos, si nos ponemos en el contexto de que pues, prácticamente el mundo se paralizó por 2 años. Pero ahora tenemos que darle mucho más difusión, porque los ciudadanos efectivamente deben saber que cuentan con este instrumento, que es para ellos específicamente, y que hay que trabajar muy arduamente para que lo conozcan. Y afortunadamente aquí en este Congreso tenemos varios instrumentos. Uno de ellos es precisamente nuestros módulos, donde le podemos dar difusión a esta área tan importante del tribunal, que es la Defensoría Ciudadana, porque aquí esto atraviesa cualquier ideología. Aquí pues no estamos pues considerando que sea una visión de cualquier proyecto de índole ideológica de los que aquí estamos representados, pero el interés evidentemente me parece que de todos es que se conozcan los derechos
de todos los ciudadanos y que puedan hacer uso de ellos, porque eso es la participación ciudadana. Los que estamos aquí, algunos mayores como yo, pues estuvimos participando desde el plebiscito, ¿no? Aquel que les comento del 93, y pues siempre hemos estado luchando para que de verdad se ejerzan. Entonces, más allá de los partidos políticos por los que estemos aquí representados, porque antes que el partido político estamos representando a los ciudadanos y tenemos obligaciones con ellos. Y entonces, pues hay que darnos a la tarea, precisamente, de darle difusión a este derecho, en esta ciudad de derechos, a que los conozcan. Y por supuesto, las dos cuentan con nosotros, mujeres fuertes y empoderadas, cuentan con nosotros, con esta comisión y con este congreso, para que cumplamos con ese objetivo que tenemos y la obligación que tenemos aquí, todos los que estamos presentes y todo el congreso, de darle a conocer a los ciudadanos que ustedes existen y que hacen una labor muy importante, y que pese a la pandemia los números son muy buenos, y que ahora ya tenemos otro instrumento. Digo, los humanos tenemos esa capacidad de poder reinventarnos, y la pandemia nos obligó a inventar rápidamente nuevos instrumentos, como son ahora todas las situaciones digitales, el Zoom, las plataformas y todo esto. Es un instrumento más, pero no olvidemos que también hay mucha población en la Ciudad de México que no tiene acceso a estos instrumentos, y que tenemos la obligación de acercarlos para que todos puedan ejercerlos. Y nuevamente, muchas gracias, bienvenidas. Aquí está siempre su casa, y pues estamos aquí para poder colaborar en lo que sea necesario. Gracias. Gracias, diputada Villalobos. Presidente, si me permite el uso de la palabra para que usted cierre. Muchas gracias. Pues desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, darle la más cordial bienvenida, presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, maestra Avendaño. Disculparme, desde ahorita me voy a tener que retirar yo 12:30 por un compromiso previamente pactado, pero que sepa el instituto que cuenta con la fracción de Acción Nacional para votar siempre a favor de la autonomía del instituto, de lo que corresponde, y ya entraremos a debate en alguna otra sesión seguramente de la propuesta que se ha circulado. Maestra Vivanco, bienvenida nuevamente a este congreso. Recordamos el 2019, cuando se puso sobre la mesa diversos perfiles para encabezar la Defensoría Pública de ese Tribunal Electoral, y sin lugar a dudas no nos equivocamos con el alto perfil que usted tiene, maestra Vivanco, y que hoy nos viene con un informe público para que sepamos todo lo que se ha hecho en estos años. Entonces, de verdad, felicitarla por el ejercicio de venir al Congreso a comentarnos, a ser transparente y a hacer esa rendición de cuentas que deseamos que todos los funcionarios lo tuvieran. Así que la felicitamos, por supuesto, presidente, también por abrir este espacio de parlamento abierto. Entre más parlamento abierto tengamos en nuestro Congreso, mejor será las leyes que se expidan desde este Congreso. Y decir que la Defensoría Pública es, sin lugar a dudas, una pieza vital en la construcción de las instituciones democráticas de la ciudad. Tenemos, por ejemplo, pendiente la creación del Instituto de la Defensoría Pública como órgano autónomo de la ciudad, y previo al inicio de esta sesión comentaba con la maestra Vivanco la necesidad de que justamente existan estos tipos de instituciones, en donde justamente la materia electoral no entra dentro de ese instituto como órgano autónomo. ¿Por qué? Por la especialización, por la propia materia electoral que siempre sigue su ruta particular. Por eso el interés siempre desde el PAN de fortalecer a las instituciones que defienden la democracia, como el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, y por supuesto esta Defensoría, que ni más ni menos ha innovado, ha hecho uso de las tecnologías, y que nosotros estamos convencidos de ello. Hemos propuesto el Ministerio Público Virtual, el testamento electrónico, la justicia digital a rango constitucional en nuestro artículo 35 de la Constitución local. Incluso hicimos una reforma a la Ley Procesal Electoral para establecer la justicia digital electoral, el juicio en línea en materia electoral. Así que la forma en que ha innovado su Defensoría Pública
con el uso de las nuevas tecnologías es de celebrarse, porque justamente estamos en una época en donde es necesario hacer este uso de la tecnología como elemento adicional al físico, al presencial, por supuesto, pero como ese elemento adicional a quien tenga la posibilidad de acudir ante la justicia con el uso de las tecnologías. Por supuesto que hay que aprovecharlo, así que felicitarla por ello. Decirle también que en territorio, cuando salgo a saludar a los vecinos, cuando estoy platicando con los representantes de las colonias, me dicen que justamente el presupuesto participativo ha significado un avance, por supuesto, porque significa un recurso público que la ciudadanía decide dónde se ejecuta, pero también viendo el último informe precisamente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, nos decía que, por ejemplo, en Gustavo Madero, yo también represento un distrito, el distrito de la parte central de Gustavo Madero, nos decía el Instituto Electoral con su informe que envió a este Congreso que en 2020 pues tenía 150 millones de pesos en GAM, en 2021 150 millones de pesos también. En los 2 años son 300 millones de pesos que apenas se han ejecutado el 17% de esos 300 millones de pesos. Entonces, cuando estoy en las colonias, los vecinos me dicen, ¿cómo le hacemos para hacer efectivo el derecho, el voto que ya emitimos y que ya se aplique el recurso público en la obra pública que pues, fue ganadora, ¿no? Les digo, acudan a la Defensoría Pública, porque justamente si no lo está haciendo la administración de la alcaldía, por X o Y situación, pues acudan a la instancia jurisdiccional para que los obligue vía una sentencia a que ya ejecuten lo que ustedes ganaron, lo que ustedes decidieron que se ganara, porque no solamente es ese déficit del 17% de avance, sino que lo ya ejercido a veces es diferente a lo que ganó. No sé si ganó luminarias, les ponen banquetas, ¿no? Y la gente dice, bueno, entonces, ¿de qué sirve la participación ciudadana? ¿De qué sirve que estemos yendo a votar? ¿De qué sirve que se ponga la urna electrónica? También ahorita que la utilicé, muy buena, por cierto, del Instituto Electoral. ¿De qué sirve que votemos los ciudadanos si no se aplica lo que ganó o no se aplican los recursos públicos? Entonces, esta defensoría me parece que es fundamental para que ya ese derecho ciudadano de participación ciudadana y de presupuesto participativo ya sea una realidad efectiva en nuestra ciudad. Y también, para finalizar, decirle, maestra, que le tomo la palabra desde Acción Nacional y seguramente con más fuerzas políticas, poder presentar una iniciativa, una propuesta de reforma para que no se quede limitada la competencia a lo local, sino que siga el cauce justamente del eslabón de la cadena impugnativa hasta lo federal y hasta la última instancia, para que la tutela de los derechos sea efectiva, sea progresiva y sea real y no nada más se quede, como usted lo comenta, en el ámbito local. También en el tema de conciliación, darles facultades a su defensoría para que se abra ese espacio, ese mecanismo alternativo de solución de controversias, que es importantísimo, que se debe utilizar en todas las materias, que no debe ser la excepción la materia electoral, y también presentar la iniciativa, si me permite, con sus áreas técnicas, elaborarla en conjunto y quizá el siguiente periodo de sesiones en septiembre poder hacer la presentación en pleno de esa propuesta de reforma para fortalecer así las facultades de esta importante defensoría, que ni más ni menos son los abogados que defienden al pueblo, son los abogados que gratuitamente defienden al ciudadano en sus derechos, y esto es fundamental, que contemos con una defensoría de este calibre y con esta titular, por supuesto, en la Ciudad de México. Así que muchas felicidades, maestra Vivanco. Muchas gracias. Tomo el uso de la palabra también para realizar algunas preguntas. Maestra Vivanco, he escuchado con atención su informe, me da mucho gusto encontrar resultados tan positivos en este proceso de prácticamente 3 años, y también haciendo una reflexión en la numeralia, yo sí quisiera hacerle una pregunta un poco más polémica, porque creo que la numeralia no solamente representa el nivel de participación política de la ciudadanía, también representa la cantidad de violaciones a los derechos políticos de la ciudadanía. Entonces, por supuesto que es importante que la Defensoría esté trabajando, pero también preocupa pues descubrir que no necesariamente las cifras responden a la población de las alcaldías. Por ejemplo, en primer lugar,
se encuentra la alcaldía Tlalpan, que está muy lejos de ser la alcaldía más poblada. En segundo lugar, la alcaldía Gustavo Madero. En tercer lugar, la alcaldía Álvaro Obregón. Iztapalapa, siendo la más poblada, va hasta el cuarto lugar. En el quinto lugar, la alcaldía Benito Juárez. Por lo tanto, yo sí quisiera preguntarle en qué medida esta cantidad de atenciones refleja la violación a los derechos políticos de la ciudadanía en estas alcaldías. Tiene que ver la difusión, tiene que ver la participación política, pero también tiene que ver la violación a los derechos políticos en estas alcaldías. Y lo digo además sin ninguna tendencia partidista, porque he mencionado 5 alcaldías que corresponden a todos los partidos políticos. Y también quisiera preguntarle cuáles considera que sean los principales obstáculos a los que se enfrentan los grupos de atención prioritaria al buscar la defensa de sus derechos político-electorales. Esas serían únicamente mis preguntas. Y pasaríamos nuevamente a darle la palabra a usted, defensora, para que emita un mensaje final y pueda responder las preguntas. Muchas gracias, diputado. Voy a dar contestación en función en el orden en el que participaron las diputadas y los diputados, si me permite esta mesa. Muchas gracias, diputada Maxta. Agradezco el acompañamiento que quieran dar. Coinciden las diputaciones en el tema de la difusión. Me quiero imaginar que también para ustedes su trabajo muchas veces es de difícil difusión. Muchas veces la ciudadanía tampoco tiene muy claro, no sabe exactamente qué hace cada funcionario o funcionaria pública. No muchas veces sabemos qué hacen nuestros diputados, diputadas, algún otro servidor público, servidora pública. Eso nos pasa también en la Defensoría. Si bien, repito, tuvimos desde el inicio el acompañamiento por parte del Pleno del Tribunal, porque finalmente es una instancia dentro del Tribunal, aun y cuando, de acuerdo al Código Electoral, cuenta con autonomía técnica y de gestión. Lo cierto es que sí se requiere el tema de la difusión como más hacia el territorio. Y si en este caso ustedes son las personas representantes populares que acuden al territorio, pues yo creo que toqué la puerta correcta. O sea, creo que hice bien en venir aquí a decirles, oigan, quiero hablarles. Como un paréntesis digo que después de que me nombraron, soy una persona que en mi vida personal y profesional siempre he sido muy transparente en mis actividades. Hubiera querido venir cada año, pero la pandemia no me lo permitió. Yo cumplí 1 año de defensora y todo estaba cerrado, y cumplí 2 y seguía cerrado. Entonces ya cuando cumplí 3 y vi que medio se abría esto, dije, ay, por favor, me pueden abrir la puerta, porque el primer evento al que acudí fue precisamente en representación de mi presidente del tribunal aquí al Congreso. Entonces ya dije, ya están abriendo la puerta, entonces yo voy a tocarla. Entonces sí acepto el tema de la difusión. El cómo, pues es una pregunta que yo también me hago porque exactamente no sé. Yo he buscado y he tocado la puerta de las instituciones, he tenido la atención, repito, de las alcaldías, del instituto, el gobierno de la ciudad, del propio Congreso, nos subieron a sus banners. Pensé que era como un poco lo que podría ser. Si ustedes ofrecen el tema de los módulos, no entiendo, son como sus oficinas en sus distritos, ¿verdad? Me queda perfecto. Haré mayor presencia también con las alcaldías, por supuesto. Y respecto al segundo punto que comentaba de los retos de la Defensoría para 2024 en el proceso electoral local, quiero informarles que es curioso. En el proceso electoral pasado es cuando menos atención ciudadana tuve, por lo que respecta al proceso, pero tiene una razón de ser. La Defensoría es una instancia que debe de atender a la ciudadanía de esta ciudad, por supuesto, pero no a partidos políticos. Y desgraciadamente nuestro sistema político electoral mexicano establece como una regla, pareciera, todos estamos acostumbrados a que el tema de elecciones es de partidos.
Entonces la ciudadanía poco se involucra en esa circunstancia. Tuvimos atención para ciudadanía que quería quejarse de propaganda que le habían pegado en su casa o le habían pintado en su casa sin que hubiera querido, lonas que les colgaban o cosas así. Ciudadanía que se checaba y no aparecía en el listado nominal y que cómo le ayudábamos para su credencial y poder ejercer su derecho al voto. Sí nos buscaron algunos partidos políticos las representaciones de algunas candidaturas para que les ayudáramos y entonces les explicábamos que la Defensoría solamente atiende a la ciudadanía y lo dice claramente el artículo 192, no así a los partidos políticos y qué bueno porque en esas me viera. No. Y no lo digo en mala onda, sino por el tema de que sería una carga excesiva laboral. Además de que los partidos políticos cuentan con recursos públicos para su propia defensa, entonces pues bueno, esa parte creo que queda zanjada y es poco lo que la ciudadanía de manera natural se activa como en un proceso electoral. Entonces, los retos serán seguir ahí atentas. A mí lo único que sí me dolió es que durante el proceso electoral hubiese querido que muchas de las mujeres que fueron violentadas durante el proceso electoral, que existió violencia política de género, nos hubiesen buscado. Sí nos buscaron, pero de otras entidades en su desesperación, porque no tenían quien les defendiera en sus entidades y no las pudimos defender, pero sí las pudimos asesorar. Tuvimos 2 mujeres violentadas por tema de violencia política de género y una mujer de diversidad sexual de otra entidad. Fueron a quienes acompañamos y fue un poco... Nos desilusionamos mucho, mejor dicho, porque la violencia la vivieron al interior de sus propios partidos políticos, ni siquiera fueron violencias que vinieran de otra fuerza política o que vinieran de las instituciones, fueron de sus propios partidos políticos para que no accedieran a los encargos. Entonces, pues sí, se desilusiona una en ese tema, pero hicimos lo que no pudimos, por lo menos en la asesoría y en el acompañamiento. Pero los retos serán, pues, estar ahí, atentos para lo que la ciudadanía requiera, de acuerdo a nuestras atribuciones y facultades. Diputada Yuriri, muchas gracias también por el ofrecimiento que hace de la misma manera el Grupo Parlamentario Morena para el tema de la difusión, también lo acepto. Creo que entre más unamos los esfuerzos, no sé qué pase acá en el interior de las fuerzas políticas, y perdón, ese no es el tema en el que yo me debería concentrar, pero si podemos unir los esfuerzos para en pro de la ciudadanía, creo que es un gran avance. Entonces, a todos y todas, eso lo agradezco y lo recibo con mucho gusto. Y decir que dentro de las posibilidades de la Defensoría seguiremos incrementando la posibilidad de la atención digital. Cabe precisar algo, la materia electoral dentro de sus exigencias y de los requisitos de procedibilidad tiene que ver con la firma de las demandas que se presentan. Cuando notamos que se incrementa las solicitudes de servicios, como ahora por el tema de presupuesto participativo, previamente hablamos con la ciudadanía y le preguntamos que si puede acudir con la finalidad de garantizar que firmen sus medios de impugnación y que se los lleven impresos y que de hecho no tengan que gastar en las impresiones. Tuvimos un caso muy triste hace un par de semanas que un señor con discapacidad tenía que presentar su medio de impugnación, no tenía computadora, tuvo que acudir a un cibercafé, le imprimieron mal las cosas, no lo mandaron para que lo presentara vía electrónica al tribunal. Nos dimos cuenta, afortunadamente, antes de que se venciera el plazo, todavía estábamos dentro del plazo. Le hablamos otra vez al ciudadano y le preguntamos que si le podíamos hacer un correo electrónico para subirle nosotros la demanda, porque nos la mandó ya firmada, escaneada. Eso sí lo lograron hacer. Entonces el señor en tiempo y forma pudo subir su medio de impugnación. Cuando tenemos esas circunstancias especiales
y sabemos que pueden acudir, sí les pedimos que vayan presencialmente para garantizar que su medio de impugnación vaya debidamente firmado y que eso no sea una causal de improcedencia y que vaya a ser desechado. Entonces, son las cuestiones y cuidamos mucho cuando tenemos esta cantidad de trabajo de pedirle a la ciudadanía, puede venir para nosotros ver que lo firma. Y además, muchas personas nos encontramos con que vengo con lo del pasaje, ¿no? Entonces, si nosotros le mandamos su medio de impugnación, implica que tengan que ir a un lugar para imprimirlo, para sacarle copias a las pruebas. Entonces, es un gasto que sale de su día. La gente vive con lo que gana cada día, entonces, pues ya mejor no me defiendo, porque pues me va a costar 100 pesos imprimir. Entonces, en la Defensoría se llevan sus 2 tantos que tienen que llevarse para que eso acuse y el que tienen que presentar. Entonces, de alguna forma, a lo mejor nada más gastan un poquito en el camión y ya no en la impresión. Es cuando dejamos un poco de utilizar los medios digitales para garantizar que se presenten debidamente los medios de impugnación. Es solamente cuando notamos esas circunstancias. Diputada Gabriela Quiroga, agradezco también la postura del PRD y que a través de los módulos de atención ciudadana se pretenda esta difusión, se une con las posibilidades que nos han ofrecido los demás y por supuesto que sí, de una vez digo que sí. En el tema económico, quiero decirte, diputada, que nunca me había puesto a hacer las cuentas, porque no, como que esa parte no me toca. De acuerdo al Código Electoral, la Defensoría tiene autonomía técnica y de gestión, no financiera. Entonces, creo que he sido muy responsable, considero que he sido muy responsable con los recursos que me ha ofrecido el Pleno. Nunca me han negado ni una hoja ni nada, entonces sí. Siempre que pedimos algo, sobre todo como en estos momentos que tuvimos 4 días y hacer como 90 demandas, imprimir y demás, siempre ha habido todos los recursos. No sé si incrementara el trabajo y si tuviera que crecer el área, sería alguna otra condición, pero también que crezca un área no me compete a mí, es una cuestión del propio Pleno. Entonces, no tengo una respuesta precisa para el tema financiero, porque hasta ahorita no tengo como una necesidad en ese aspecto. Sí, justo es esta parte, ¿no? O sea, si con todos los elementos que cuentan, finalmente se traducen a presupuesto, es suficiente, pensando en que el trabajo que hace la Defensoría pues crece, ¿no? Va a Claro. crecer, y pues la Defensoría surge específicamente pues de que el acceso económico de las personas no estén supeditados para tener acceso a la justicia, que no haya una correlación económica con la justicia. Entonces, es por eso la razón de mi pregunta. Hasta ahorita no he visto que se cruce ese tema, que se interponga. Créeme que en la virtud que tiene la Defensoría de haber sido nombrada y que en el código se establece que le corresponde a este Congreso nombrar, si hubiera esa necesidad tocaría la puerta, porque definitivamente también en este Congreso es donde se aprueban los recursos para el tribunal al que pertenece la Defensoría, y obviamente haría la manifestación en el tiempo que corresponda para que se considere en los recursos del propio tribunal. Si hubiera esa necesidad, lo haría. Sí hay algunas cuestiones pendientes que obviamente refieren costos, no los hemos planteado porque la necesidad no ha crecido tanto. Por ejemplo, tener de otra manera la disposición del chat interactivo. Ahorita estamos como en una plataforma que nos permite un acceso gratuito, pero para tenerlo en otra modalidad se requiere pagar y es algo muy costoso, y que el tribunal seguramente no tendría la posibilidad de momento de gastar en ello, pero tampoco es una necesidad imperiosa. Las menos atenciones las tenemos a través del chat interactivo. Entonces, de momento creo que no, y créeme que si hubiera, tocaré la puerta correcta, que es esta comisión. Diputada Esperanza, muchísimas gracias.
celebro que tú también consideres la difusión a través de sus módulos. No encuentro otra forma de que el trabajo se reconozca y se conozca también. Qué bueno que tocaste el tema de la representación y de que ustedes representan fuerzas, porque me permite, quizá en el mensaje inicial que di no lo dije, estas fuerzas que ustedes representan no es la lógica que hay en la Defensoría. La Defensoría atiende sin preguntar y sin el interés mínimo de saber ninguna cuestión partidista, y lo hacemos precisamente con esta lógica de que eso no es un tema. Y repito lo que comentaba hace un momento, no hay necesidad, inclusive porque en los procesos electorales los propios militantes buscan a su propio partido, entonces no llegan a mí cuestiones como partidistas. Ni siquiera me he enfrentado en estos 3 años a una cuestión así. Entonces, celebro que desde aquí ustedes mismos tengan esa visión, porque también a mí me aligera muchísimo ese tema. Diputado, mil gracias. Ya habíamos tenido también la cercanía, porque habías estado en la comisión de la legislatura pasada. Qué bueno que he cumplido con las expectativas, porque ahora sí que me podrías llamar la atención, ¿verdad? Él me entrevistó cuando es que le tocó la entrevista en la terna y me había dicho, ay, oiga, quedó a deber, pero no. Espero ir a la par de lo que dice la normativa, pero también de la expectativa del propio Congreso. Igual el tema del presupuesto participativo, decirte que hay una resolución de sala regional que establece que ya no es competencia del Tribunal Electoral la materia de la ejecución de los recursos públicos, porque ya no están inmersos los temas del voto, del derecho político electoral a votar y ser votado. Sin embargo, nosotros, y lo había dicho en la exposición inicial, hemos buscado cercanía con otras áreas para poder guiar a la ciudadanía. Entonces, si tú te enfrentas en eso cuando acudes a tus recorridos en tu distrito, sí puedes mandarlo con nosotros, porque nosotros tenemos ya un camino andado, los orientamos para acudir a la Secretaría de la Contraloría, a los órganos internos de control de sus propias alcaldías, al Tribunal de Justicia Administrativa, y ahí vamos luchando. Ya estamos intentando ver qué pasa si nos metemos un poco también a mandarlos a finanzas, y entonces la ciudadanía por lo menos tiene un lugar a donde acudir, a donde preguntar, y donde por lo menos se le responde y le acompañamos poquito. Y si no hay respuesta, eso sí, lo pueden impugnar en el tribunal, y tenemos un montón de impugnaciones por omisión de respuesta. Y bien rápido que les responden, déjenme que les digo. A veces ni se ha terminado el juicio cuando ya les abrieron la puerta y, oiga, ya le íbamos a notificar. Sí, eso nos da mucho gusto. Agradezco que me tomes la palabra. Me encantaría qué bueno que lo haga Acción Nacional, pero también si lo hace toda la comisión, me encantaría que lo que he propuesto, lo que he pedido del tema de la competencia federal, y si ustedes tienen a bien ver el ejercicio de la mediación y que la Defensoría pueda ser parte de esos ejercicios, pudieran salir de este esfuerzo colectivo que tienen ustedes en este buen ánimo en la comisión. Si lo hace un grupo parlamentario también me encanta, porque lo que sea en beneficio de la ciudadanía ayuda y abona. Te lo agradezco mucho. Diputado Temístocles, déjame que te diga que el tema de los números, pues sí, puede ser posiblemente mayores violaciones o vulneraciones a los derechos político-electorales de la ciudadanía. Pero no todo tiene que ver con el ejercicio del trabajo que se haga en las alcaldías, también tiene que ver con acciones que hay dentro de los distritos o en el ámbito de los propios copacos. Tenemos varios asuntos de quejas dentro de los copacos, entonces no te puedo decir que todos los asuntos tengan que ver propiamente con temas que le van a pedir a las alcaldías o que haya falta ahí. Algunas son otro tipo de controversias u otro tipo de quejas. Pero sí, todo lo que tenga que ver con el ejercicio de derechos y con instaurar un medio de impugnación es porque hay una vulneración. Entonces, eso sí.
decirles que no sé en qué derive que una alcaldía u otra nos busque más. Esa parte no la alcanzo a medir, no sé. Lo que sí es que hemos ido creciendo de boca en boca. La primera persona que nos busca, aquella que nos vio cuando tomé protesta, es de Gustavo Amadero y sigue siendo nuestra súper usuaria, porque siempre está con nosotros, siempre nos busca. Entonces, no se niega un servicio. O sea, sí, hay personas a las que les hemos hecho 5 demandas, en distintos momentos y para distintas cuestiones. Entonces, no se niega, o sea, siempre se va a atender. ¿Qué obstáculos tienen los grupos de atención prioritaria para acceder al ejercicio de sus derechos político-electorales o A la atención dentro de las... Ningún obstáculo. Con nosotros, inclusive, quiero decirte que cuando advertimos, nosotros hacemos pareciera como un test con la solicitud de servicio, ya sea telefónica o presencial, donde les pedimos diversos datos, esa cédula, ese documento, que además lleva aparejado su respectivo aviso de privacidad, se les pregunta directamente si tienen alguna discapacidad, si pertenecen a algún grupo de atención prioritaria, si pertenecen a un pueblo o barrio. Hay personas muy susceptibles que a veces no nos lo quieren decir y nosotros respetamos. Cuando advertimos, prejuzgando quizá, pero advertimos alguna circunstancia y generamos alguna confianza con la ciudadanía, hemos tenido el atrevimiento de preguntarlo, a veces sí, ya dicen sí, lo que sea, generalmente ha sido con temas de discapacidad. Les explicamos que se los preguntamos ¿por qué? Porque nuestras demandas tenemos la obligación, pero además les explicamos que si escribimos y hacemos la solicitud para que las personas juzgadoras juzguen precisamente con perspectivas de derechos humanos, con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad sexual, con perspectiva interculturalidad, va a tener otra visión. Eso no significa en automático que va a ganar, por supuesto. También tenemos esa ética de decirle a la ciudadanía, inclusive alcances. Quiero decirles y con toda responsabilidad, la materia electoral es difícil y es especializada. Y muchas veces encontramos que viene un ciudadano, una ciudadana con una queja, pero sin una prueba. Y le explicamos que en el escrito debe de presentar sus pruebas y que no hay otra oportunidad y que si no hay pruebas, quizá esa queja, quizá esa demanda no va a proceder, pero nunca le negamos el servicio. Inclusive hay quien dice, pues así sin pruebas, nomás quiero dejar constancia de que me quejé. Órale pues, hacemos la demanda, porque es su derecho, aquí nunca se le va a decir que no. Entonces, cuando logramos que la ciudadanía tenga esa voluntad de creer también, de que no le preguntamos en mala onda, porque pues es a veces complicado, y se abre, acepta, porque entiende lo que es, inclusive ir a pedirle al juzgador, atiéndeme desde esta perspectiva. Entonces, el obstáculo a veces está dentro de nosotros mismos, más que en la Defensoría. Espero haber contestado puntualmente todo. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, maestra Vivanco. A continuación, según el orden del día, se puede conceder el uso de la palabra a diputadas y diputados que así lo deseen para un mensaje final, solicitándoles que, de ser así, sean breves, puesto que tenemos una reunión con la totalidad de los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México que ya nos esperan. Diputada Gabriela Quiroga, si nos ayudan con el micrófono, por favor. Gracias. Pues solamente agradecer la visita, esta facilidad de comprender también lo que viven dentro de la Defensoría, y por último decir que somos aliados y aliadas de la Defensoría desde el PRD y con mucho gusto todo lo que implique avanzar, mejorar, proteger los derechos de la ciudadanía a través de la Defensoría, haciendo esto que comentaba de blindar la Defensoría, de proteger la Defensoría, adelante. Gracias. Gracias, diputada Quiroga. Diputada Maxta.
Muchas gracias. Pues en el mismo sentido, para agradecer esta mesa, para pedirle a nuestro presidente que no sea la última, ahorita ya nos llevamos tarea, entonces que la podamos trabajar y que en un lapso que se considere pertinente podamos también nosotros medir nuestros propios resultados dentro de la comisión con la Defensoría, ¿no? Y recalcarle y reiterarle que estamos a la disposición de trabajar en conjunto. Muchas gracias. Gracias, diputada Maxta. Concedemos el uso de la palabra al diputado Ricardo Rubio. Muchas gracias, presidente. Bueno, maestra, gracias. Me tocó llegar un poquito después por asuntos previos ahí que tenemos con la comunidad, pero a mí me parece muy importante el trabajo de la Defensoría. Leía con mucho agrado cómo ha ido la Defensoría avanzando, de la virtualidad, que seguramente ya es un paso que ya no tiene reversa, y qué bueno, porque creo que facilita también a las personas residentes de la ciudad el poder acceder de manera muy rápida, sobre todo porque luego los procesos impugnativos pues son muy cortos, los términos tienen 4 días para impugnar y a veces en el día 4 van, ¿no? Y entonces ahí se vuelve muy difícil y ya ni con una demanda de machote la armas, ¿no? Está difícil, lo digo por otras defensorías de oficio, ¿no? Pero la verdad es que creo que de las defensorías de oficio más destacadas de la ciudad está justamente la de usted, la del Tribunal de Justicia Administrativa, que también es muy buena, y que cuente con nosotros para mejorar el andamiaje jurídico, normativo que permita hacer asequible, eficiente, que tenga una publicidad, porque no todos lo saben, no todos lo conocen, y muchas veces los vecinos recurren a nosotros, pues precisamente buscando en su diputada, en su diputado, en su representada, su representante, pues que les ayudemos con esto. Y a veces nosotros, pues en nuestro equipo de trabajo no tenemos expertos electoralistas y los mandamos a la Defensoría de Oficio, pero la Defensoría a veces también está muy cargada o van sobre el término. Entonces, a lo mejor hay que buscar algún mecanismo en conjunto que tengamos para que de manera institucional y coordinada podamos nosotros remitírselos a todas estas ciudadanos que se acercan a nosotros para diferentes situaciones, sobre todo en temas de elecciones de Copacos y ahora pues de los presupuestos participativos. Claro, me queda claro que la ejecución ya es otra onda, usted ahorita no lo decía, es otro camino, pero qué bueno que ustedes no le cierren la puerta, que busquen que es, oye, nosotros no tenemos facultades, pero haya una canalización a las instancias judiciales o jurisdiccionales que correspondan, para que no quede la ciudadana o el con un mal sabor de boca. No, pues sí fui, pero me dijeron que ellos no tenían manera de ayudarme. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Siempre darle una solución asequible a la ciudadanía y decirle, mira, nosotros no llevamos esto, pero te canalizamos, tener una coordinación. A lo mejor podría ser bueno que se generara un convenio de coordinación con las distintas defensorías, especialmente con el Tribunal de Justicia Administrativa. Sí, trabajamos ¿no? un poco ya juntos. Exacto, ¿no? Para que qué bueno, que se genere ahí un convenio de colaboración y que nosotros podamos coadyuvar desde el andamiaje legal, que propiamente pues es el Código de Instituciones Procedimientos Electorales, la Constitución y la Ley Procesal Electoral, ¿no? Que es los instrumentos que ahí tenemos para poder construir con ustedes. Pues enhorabuena, felicidades por el trabajo de la Defensoría, gracias por venir aquí a la Casa del Pueblo, la Casa de las y los Ciudadanos, a dar de frente a la ciudadanía un informe puntual, preciso y concreto de lo que están haciendo. Felicidades y estamos para servirle de manera institucional y colaborativa. Muchas gracias, maestra. Gracias, diputado Rubio. Cedemos el uso de la palabra a la diputada Esperanza Villalobos. Muy breve, únicamente para agradecerte, Sandra, de verdad, que estés por aquí, que el trabajo que realizas es importantísimo para el desarrollo de la ciudadanía, para que ellos conozcan todos sus derechos. Esta ciudad es de derechos y hay que darles difusión. Pues nuevamente, muchas gracias y aquí siempre vamos a estar. Cuenta con todas nosotras, con todos nosotros, para que podamos avanzar en esta democratización de la ciudad. Muchas gracias, diputada Villalobos. Si les parece, compañeras y compañeros diputados, les propongo que podamos suscribir la iniciativa que ha propuesto el diputado Garrido para ampliar el ámbito de competencia de la Defensoría Ciudadana del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y que pronto podamos analizar esa iniciativa, dictaminarla y poder ampliar los derechos de la ciudadanía de esta capital.
No me queda más que agradecerle, defensora ciudadana, que haya buscado al Congreso de la Ciudad para presentar este informe de actividades en 3 años muy particulares para la historia de nuestra ciudad, y por supuesto agradecerle a la maestra Patricia Avendaño también su presencia en esta sesión. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, diputado. Sí, claro.